Mi vida, por Yeshua de Nadrat. Cartas a mi amada esposa Miriam. Autora María Medina. Voz Salvador Corazón. Capítulo 96. ¿Qué pasó en Cafarnaúm? En Cafarnaúm pasamos muchos años de nuestra vida, desde que salimos de Nazrat después del incidente en la sinagoga, porque allí el ambiente era muy tenso y no nos sentíamos tranquilos. En el aire se respiraba un rechazo y una desconfianza que hacía difícil difundir la palabra y mi pensamiento, además de que era necesario para mi madre y hermanos que no fueran señalados por los vecinos a causa de las murmuraciones que se debían principalmente a sus estrechas mentes. Por eso decidimos irnos, cambiar nuestro centro de residencia a Cafarnaúm. El pueblo era grande, había en él una gran sinagoga y era un lugar bastante más cosmopolita que el cerrado Nazrat. Además, entre una población y otra no había mucha distancia, por lo que mi familia podría venir a visitarnos bastante a menudo. Un día, muy de mañana, cogimos nuestras cosas, nuestras bolsas de viaje y nos fuimos a nuestro nuevo lugar de residencia. La población de Magdala también estaba muy cerca, y mientras preparamos nuestra nueva casa en Cafarnaúm, nos instalamos en ella un tiempo. Fuimos felices, mi amada, ¿recuerdas? Nos queríamos mucho. Teníamos por delante largos años de amor y de trabajo, y el solo hecho de estar juntos nos hacía tener la fuerza y la esperanza necesarias para acometer y afrontar todas las dificultades. En Cafarnaúm vivían varios de mis discípulos más cercanos, por lo que íbamos a estar en un ambiente familiar, a ser queridos, respetados y acogidos por todos. Fue nuestro punto de partida para desde allí realizar todos los desplazamientos que comenzamos a hacer ya en aquel primer año. Nazrat supuso un rechazo hacia mí, Cafarnaúm una acogida. Fueron muchos años de trabajo, de siembra de mi doctrina, nunca 3 como os han dicho, porque fue una etapa más larga, porque no solo prediqué en la Galilea, sino en Siria, Líbano, Arabia o Mesopotamia. Aunque a estos lugares fuera de Israel siempre viajé en ocasiones solo y en otras ocasiones acompañado de mis amigos más cercanos, discípulos o protectores. También realizamos viajes a Britania, Egipto y Antioquía, en los que algunas veces tú y yo fuimos juntos. Galilea nos acogió con ansias de luz, ansias de sanaciones, ansias de compasión, ansias de amor y ansias de ayuda. Y todas estas labores se realizaron teniendo nuestra base en Cafarnaúm. Pero como todo principio tiene su final, a esta etapa también le llegó su momento. Hubo personas con toda clase de intereses y motivaciones para seguirnos. Es cierto que muchos solo venían a buscarme, ya en los últimos tiempos, por un interés egoísta exclusivamente, aunque no puedo decir que todos los que lo hacían era solamente para recibir. Los hubo generosos y que comprendieron el auténtico significado de mis palabras, porque muchos me amaban desinteresadamente, pero estos no fueron la gran mayoría. Esta actitud de las personas del lago coincidió con el tiempo marcado por el Padre para mi viaje, nuestro viaje a Jerusalén, para llevar a cabo allí la última etapa de mi tarea de enseñanza sobre la tierra, y se apagó la luz en Galilea. Hubo un día en el que, a pesar de la confianza que tenía en conseguir mi propósito hacia la redención de los hombres, y a pesar de la paciencia que tenía para enseñar, para comprender que todos o la gran mayoría de todos aquellos seres que me escuchaban estaban muy limitados mentalmente, me sentí cansado, desmoralizado en gran parte, porque me daba cuenta muchas veces de que no terminaban de comprender todo lo que yo quería. Tenían un velo demasiado denso sobre los ojos y el esfuerzo que constantemente estaba realizando para que la luz entrara algo más en sus almas no tenía los frutos deseados, ni tantos ni tan rápidos. Por eso tenía que hacer muchas veces
meditaciones para unirme al Padre, para retomar las fuerzas necesarias para seguir adelante, porque la tierra estaba demasiado seca y me daba cuenta de que no era tan fácil sembrar y que la semilla llegase a fructificar en ella, aunque sí, es cierto que lo hizo más tarde, que prendió en los corazones desde el preciso momento de mi muerte. Pero en aquellos años de trabajo, los resultados no fueron inmediatos y se precisó de mucho más tiempo para que las tiernas plantitas de una enseñanza comenzaran a florecer y a llegar a ser frutos y árboles. Siempre me reponía, siempre me repetía a mí mismo que lo importante era sembrar y esperar los resultados. Siempre seguía adelante. Es cierto que hubo algún tiempo en el que se instauró la luz en ciudades como la nuestra, Cafarnaúm, y en algunas otras cercanas, pero no con la suficiente fuerza y profundidad como para que permanecieran en ellas. Tal fue el caso de Betsaida, de Corazín, de Narraz, de Cafarnaúm incluso, porque llegó un momento, muy adelantada ya mi misión, en el que si no todos, sí una gran mayoría, como ya he dicho, me seguían por interés, porque querían que les diese de todo lo que necesitaban, tanto sanaciones como ayudas de otra clase, como enseñanza, que era el trabajo que todos realizábamos entre las personas de nuestra amada Galilea. Pero sus peticiones ya se debían exclusivamente a puro egoísmo y no me amaban por mí mismo, sino por lo que yo podía ofrecerles. Sí, es cierto que hubo algunos que me amaron sinceramente, que me apreciaron y que agradecieron mi ayuda, sobre todo los que habían recibido algún beneficio, pero los demás eran como bocas insaciables que pedían y pedían sin dar mucho a cambio, no a mí sino al Padre. Estas actitudes de muchas de las personas de nuestros pueblos me entristecían sobremanera y llegó el momento en el que ya no callé más mi desencanto y anuncié directamente, preocupando a unos y asustando a otros, que habían tenido la luz entre ellos, que habían sido favorecidos y bendecidos por todo lo que se había realizado con ellos, pero que no habían sabido valorar lo recibido lo suficientemente como para que Dios hubiera decidido ser benevolente con ellos. También dije que Sedón y Amoraj, Sodoma y Gomorra, dentro de su oscuridad y desorientación, serían tratadas con menos rigor, porque ellas no habían tenido el privilegio de recibir al Hijo de Dios, de ser testigos y receptores de sus obras, porque a pesar de este inmenso regalo del Padre, el pueblo de Israel no lo había valorado en su justa medida. Al principio, nuestras ciudades sí habían comenzado a recibir mi luz, pero no terminaron de comprender todo el alcance de poder vivir en la total felicidad y amor, y cerraron sus almas, sus mentes y sus corazones movidos únicamente por el egoísmo. Como os vengo diciendo desde que comenzamos a escribir todos estos testimonios, era una labor difícil sacarles de sus cerradas y ancestrales mentes que funcionaban así por siglos y siglos. Ni siquiera las instrucciones del profeta Moshe consiguieron llevarles por completo al conocimiento y a la luz. No es que yo me enojara con estos pueblos y ciudades de mi patria, sino que estaba viendo la inutilidad de mi esfuerzo, del esfuerzo de todos nosotros, para sacarles de esos pozos profundos y oscuros en los que vivían, pero sí me entristecía. Y poco antes de ir definitivamente a Jerusalén, para culminar con mi misión, abandoné mi tarea en aquella tierra, y por eso vaticiné que quedarían desiertas, que no tendrían luz nunca más por la nula respuesta dada al regalo del Padre. Y así fue, porque estas ciudades quedaron abandonadas y desiertas, y durante muchos siglos no volvieron a ser habitadas, a pesar de ser la zona más rica de nuestra tierra, porque debían equilibrar sus faltas y pasar un gran periodo de tiempo en el que quedaran yermas y abandonadas. Yo nunca maldije a ninguna de nuestras ciudades, únicamente
sentí una tremenda decepción y tristeza por el sentimiento de sus habitantes. Simplemente nos fuimos de allí para no volver. Pero lo que sucedió realmente es que esta zona de la Galilea había cumplido su tiempo y sirvió para la siembra de mis palabras. Y este tiempo llegó a su fin y nos fuimos de allí. Y aunque esta ciudad y muchas de las ciudades de los alrededores siguieron habitadas después de mi marcha, es cierto que la luz ya no habitaba en ellas. Quedaron sumidas de nuevo en sus tristezas, sus miserias y su ignorancia, y no hubo quien siguiera enseñando y trayendo amor y luz a sus habitantes. No lo habían entendido en la medida que se les pidió. Por eso sí dije que el destino de Cafarnaúm sería mucho más triste que el de Sodoma o Gomorra, porque es cierto que después de haber conocido la alegría, el amor del Padre y su luz, volvieron a quedar sumidos en la oscuridad, y eso es mucho peor para las almas. Es peor conocerla y perderla que no haberla conocido nunca, porque ella había sido exaltada hasta el cielo y estaba destinada a descender a la más profunda oscuridad, desolación y abandono. Y aunque estas ciudades siguieron habitadas después de mi marcha, después de la destrucción de Jerusalén y después de la diáspora del pueblo de Israel, quedaron abandonadas y nadie se instaló en ellas de nuevo. Quedaron desiertas, aunque muchos de sus habitantes fueron los que me siguieron fuera de la tierra de Galilea y se dispersaron e instalaron por todo el mundo, porque a pesar del interés que mostraron hacia ellos y no hacia mi persona cuando estuvimos entre ellos, el amor que yo había sembrado sí había quedado grabado en muchos de sus corazones y más tarde dio sus frutos. No eran un mal pueblo, simplemente estaban demasiado necesitados, demasiado oprimidos por los romanos, arrastrando unas vidas miserables en muchas ocasiones, y no podían ver mucho más allá de sus necesidades. Yo no maldije a aquellos pueblos, solo me entristecí por sus actitudes y sentimientos, por su interés y su ceguera. Simplemente predije su abandono, y como ya os he dicho y repito, yo no las maldije, nunca hice eso, sino que la eterna ley de causa y efecto actuó sobre ellas, y cada una en su medida recibió el resultado de su comportamiento y de su ceguera. Cuando la luz se instaure de nuevo en Israel, volverán a ser habitadas, aunque entonces el gobernante será el amor, la generosidad y no el egoísmo que se desarrolló en ellas cuando nosotros estábamos. Os hablé en muchas ocasiones con este mismo mensaje. Os dije que cuando os sintierais cansados, demasiado agobiados con vuestras cargas, vinieseis a mí, que me pidierais ayuda, porque nunca os voy a negar nada que esté en mi mano daros, si esto es justo y está dentro de vuestro plan de vida. En aquellos tiempos en los que vivíamos en la tierra de Israel, yo ya lo hacía y siempre actué con justicia y amor hacia vosotros, hacia todas vuestras peticiones, y os ofrecí siempre esta ayuda. Entonces, y para luego también, cuando ya no estuviera encarnado, porque el estar junto a mí, colaborando también conmigo, como muchos hacéis ahora y muchos han hecho a través de los siglos, es un yugo suave, ligero, que no pesa sino ayuda. Os ayuda en vuestras misiones por el amor que desprende, por la energía sutil en la que se mueve, por la calma, la paz y la felicidad que conlleva. Dije también que entre un padre y un hijo hay un elevado grado de conocimiento, porque cuando el hijo aspira al padre, éste le abre sus puertas y le permite compartir su conocimiento o parte de él. En aquel tiempo los hombres no conocían a Dios, no conocían a su Padre, habían dejado de verle como tal, le consideraban solamente como a un Dios lejano, terrible y castigador. Por eso dije que yo conocía al Padre y que todo el que me escuchara podría conocerle también si estaba dispuesto a aprender y a desembarazarse del denso y pesado velo de la ignorancia. Ese fue otro de los puntos de mis enseñanzas, hacer comprender
cómo es el Padre y sacar a los hombres de unos conceptos y unas ideas tan equivocadas. Traje en mis manos una gran cantidad de este conocimiento inmenso e inigualable, al que todos los hombres pueden acceder para dejarlo en la tierra, como un maestro que trae sus libros a la escuela y allí los deja para que los pequeños estudiantes puedan seguir aprendiendo. Con todo mi amor, Yeshua.